Hola, mi nombre es Flavia Pandolfi, profe de Físico-Química y de Biología, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la tabla periódica. Algunas cuestiones importantes para entender su uso. Lo primero que hay que entender es justamente que es una herramienta fundamental para la química. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Estamos viendo la imagen de una tabla periódica antigua, esta no es la primera, ¿sí? Y en el centro Mendeleev, el creador, ¿sí? En realidad uno de los que creó la tabla periódica actual, ¿no? Porque es el que sentó las bases, ¿sí? En blanco están elementos que en ese momento no se conocían, en 1869, si no me equivoco, eh, creó la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Se creó, no estaban descubiertos todos los elementos y están en blanco aquellos que en ese momento todavía no habían sido descubiertos justamente, pero Mendeleev predijo que se iban a descubrir. Entonces, por eso está ahí en honor a él. Bueno, hay algunos temas, es un poquito lo que vamos a ver, que son muy importantes tener en cuenta para poder empezar a hablar de tabla periódica. En primer lugar, ¿qué es un símbolo químico? Todos esos simbolitos que se veían en la primera imagen, esas letras, representan a cada elemento. Entonces, ¿qué es un elemento? ¿Sí? Un elemento es un tipo de átomo determinado que tiene determinadas características. ¿Sí? Tiene un nombre, tiene un símbolo, que es de lo que vamos a hablar ahora, y vamos a hablar después que el elemento tiene un número atómico también. ¿Sí? En la tabla periódica, actualmente, 2021, tiene 118 elementos, que son todos los elementos que se conocen, de los cuales 92 están en la naturaleza, y luego hasta el uranio, y luego vienen los elementos después del uranio, que son elementos sintetizados en laboratorio, eh, y algunos con una vida media muy corta. ¿Y entonces qué es un símbolo? Un símbolo puede estar formado por una o dos letras, se escribe siempre en letra de imprenta, siempre. Se escribe siempre si es una sola letra con mayúscula, y si son dos letras se escribe la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Y esto es importantísimo porque química tiene determinados códigos y si se alteran esos códigos cambia el significado. ¿Sí? Entonces, simplemente si yo escribo, ¿sí?, dos letras con mayúscula, estoy diciendo que hay dos elementos y no uno. Entonces, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula. En todos los países del mundo, los símbolos químicos son los mismos. Los nombres de los elementos pueden cambiar según el país, pero los símbolos no. Y derivan del nombre del elemento en latín. Y por eso es que en la tabla periódica que usamos, ¿sí?, en la mayoría de los elementos coincide el símbolo con la inicial del elemento, pero en algunos casos no. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, entonces vemos acá, en esta tabla periódica, algunos ejemplos de símbolos. ¿Sí? Vemos que algunas letras, algunos símbolos, es una sola letra, ¿sí?, y otras son dos. Y vemos también, vamos a ver, acá sodio, ¿sí?, el símbolo es Na, ¿sí?, nada que ver
con respecto al nombre del elemento en español, pero sí en latín, ya que deriva de la palabra nastrum. Oro deriva de la palabra aurus, por eso es Saúl, ¿sí? Argentum, para la palabra, para el metal plata, palabra del cual deriva el nombre de nuestro país, Argentina, ¿sí? Y vemos que en otros sí son las iniciales, bromo, Br, flúor, la F, la O para oxígeno. Vamos a ver muy por encima las partes de un átomo para entender lo del número atómico. El átomo tiene dos partes, ¿sí? Muy sencillamente, esto es un dibujo que representa el átomo, que en realidad no es tan así, pero bueno, ayuda a entender un poquito. Este es el núcleo. En el núcleo hay dos tipos de subpartículas, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones que no tienen carga, o se dice que la carga es neutra. Y fuera del núcleo, en un espacio llamado orbital, que es un espacio donde es probable encontrar un electrón, no es un lugar exacto, ¿sí? No es un recorrido definido, pero bueno, pasa para ahí el electrón, y los electrones son partículas o subpartículas con carga eléctrica negativa. Vamos a quedarnos un poquito con la idea de protón. Esta subpartícula es fija para cada elemento, es decir, se sabe que el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos, ¿sí? El litio tiene 3, el berilio tiene 4, y pueden constatar, si miran la tabla periódica, que ese es el número atómico de estos elementos que mencioné. O sea, el hidrógeno tiene el número atómico 1, el helio tiene el número atómico 2, el litio tiene el número atómico 3, y así sucesivamente. Es decir, que la tabla periódica está ordenada según el número atómico. Entonces esta plaquita explica lo que dije recién. La información básica, lo primero que hay que aprender es a ubicar el número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo, y que es el número que identifica a cada tipo de átomo, es decir, a cada elemento. El símbolo, que es esa letra o letras que también identifica el elemento, el nombre, ¿sí? Que cambia según el idioma, pero para nosotros va a ser siempre el mismo, ¿sí? En este caso es boro, y este numerito que aparece acá se llama número másico. Entonces vamos a entender cómo tenemos que utilizar el número másico, porque como se usa para calcular los neutrones, en realidad no me interesa mucho que tenga todos estos decimales. Entonces vamos a ver un poquito cómo se calcula. El número másico es la masa atómica y es la suma de los protones y los neutrones que están en el núcleo. La masa del átomo está concentrada en el núcleo. Se considera que los electrones tienen muy poca masa y por lo tanto ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pero ¿cómo calculamos el número másico? ¿Cómo sabemos? Porque tenemos dos números así. Entonces tenemos un número con coma, ¿sí? ¿Sí? O sea, un número con decimales. ¿Y qué son los decimales? Bueno, acá nos vamos a tener que meter un poquitito en matemáticas. En una recta numérica, entre un número y el siguiente, hay una cantidad infinita de números que son los decimales, ¿sí? En este caso, el 1 y el 2, ¿sí? Hay muchísimos números que son los decimales. Nos va a interesar utilizar el método de redondeo más sencillo. Hay muchos otros, solo vamos a usar el más simple, mirar el número después de la coma. Entonces, acá tengo un 3. Si yo me fijo en la recta numérica, el 3 está acá, ¿sí? Ahí está el cursor, ahí tengo
1,3. Miro el 3 y está comparativamente más cerca del 1 que del 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué número lo voy a acercar? Aproximar es eso. ¿De qué número está más cerca? Y está más cerca del 1. Entonces, siendo esto una masa atómica, si fuera, ¿sí? Lo que voy a hacer es decir que la masa atómica de este elemento es 1. Ahora, si acá en vez de un 1 hubiera un 5, ya estaría ligeramente más cerca del 2 que del 1. Entonces la masa atómica de este elemento sería 2. Si acá en vez de un 1,5, acá hubiera un 8, ¿sí? Entonces estaría más cerca todavía. 1,8, fíjense, está acá, cerquita del 2. Entonces la masa atómica sería 2. ¿Sí? Entonces me voy fijando eso. ¿Sí? Entonces la regla es que si el número después de la coma, el primero, los demás no me interesan, ¿sí? Para esta aproximación. Si el primer número después de la coma es menor a 5, voy a aproximar al número entero que tengo acá, antes de la coma. No importa si este número entero está formado por 1, 2 o 3 dígitos. Es decir, si fuera 21,3, me queda 21. Si fuera 221,3, queda 221. O sea, la regla es la misma porque lo que voy a mirar es el número después de la coma, ¿sí? Que es lo que está marcado acá, y el número antes de la coma. En este caso, antes de la coma, no importa si tiene 1, 2 o 3 dígitos, porque en el caso de los números másicos es o un dígito, 2 o 3. No hay más que eso. No hay masas atómicas más grandes que de 3 dígitos, por lo menos por ahora. Entonces acá me quedaría 1. ¿Sí? Si este número es 5, ya pasa al número siguiente, que sería 2. ¿Sí? Si es más de 5, también pasa al número siguiente. O sea que la recta numérica desde este punto correr esto que molesta, desde este punto que es el coma 5, no tengo muy buen pulso. De acá a acá ya pongo el número que está acá, que en este caso es un 2, ¿sí? Y si el primer número después de la coma está entre esto y esto, pongo este número, el 1. Bien. Vamos a borrar para que no confunda después. Bueno, acá vuelve a presentar la información más importante. Número atómico, el símbolo, el nombre del elemento y la masa atómica. Fíjense, 12,0 va a quedar 12. Los períodos, ¿sí? Son los renglones, digamos, las líneas horizontales, van del 1 al 7, ¿sí? Y todos los elementos que están en la misma línea horizontal, ¿sí? Pertenecen al mismo periodo. Periodo 1, no importa que, por ejemplo, el hidrógeno y el helio pertenecen al periodo 2, pero parecen estar re lejos entre sí. ¿Sí? Acá está
al periodo 1, perdón. Acá está el periodo 2, ¿sí? Periodo 3, y lo que está remarcado es el periodo 4. ¿Sí? Y técnicamente lo que representa el periodo es el número de capas de electrones. ¿Sí? Y acá tenemos el grupo. Este sería el grupo 2. ¿Sí? Son las líneas verticales y representa la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía. La clasificación: en verde están los no metales, y acá están incluidos entre los no metales, porque no son metales, los gases inertes, que son el grupo 18, que después lo vamos a ver aparte. En naranja son los metaloides, son los que tienen propiedades de transición entre metales y no metales. El hidrógeno, también en verde, porque no tiene las características de un metal, y en azul, que como verán es la mayoría, los metales. Esos son los metales, también en celestito, ¿sí? En este color. Distintos metales, los conocemos mucho de la vida cotidiana: el cobre de los cables, la plata y el oro de la joyería, ¿sí? El hierro, tantos elementos del zinc, aluminio en las latas de gaseosa, etc. Los no metales, que no son gases inertes, y que sí pueden estar en estado gaseoso, pero no son gases inertes. Ahora vamos a ver por qué. Que tienen una enorme importancia biológica para la vida. El oxígeno lo conocemos, el carbono es lo que forma parte de las estructuras de las moléculas de los seres vivos, junto con el hidrógeno. Son los dos elementos que están presentes en todas las moléculas de los seres vivos, todas las moléculas llamadas orgánicas. Los gases inertes, el grupo 18, que está en la columnita, con sus símbolos y los números atómicos, son esos que están ahí abajo, son poco abundantes y se llaman inertes o gases nobles porque se supone que no reaccionan químicamente, aunque ahora se sabe que algunas reacciones sí realizan. Propiedades periódicas son las que se encuentran a lo largo de la tabla periódica. Sí. Por ejemplo, la electronegatividad, que aumenta para este lado, ¿sí? Para el lado de los no metales, y disminuye hacia abajo, ¿sí? O aumenta hacia arriba, para seguir la lógica de las flechitas. El elemento más electronegativo de todos, ahora lo voy a mostrar, es el flúor. La electronegatividad es la tendencia de un elemento a captar electrones de otro elemento. Y esto se produce en las uniones químicas. Entonces, vamos a volver a esta imagen. Para repasar un par de cosas. Bueno, gases inertes. En verde, los no metales más reactivos, o sea, los que están más presentes en las reacciones químicas. Estos se llaman halógenos, ¿sí? Los no metales, ¿sí? Estos tienen gran importancia biológica. Los fucsia o rosa, metaloides,
¿sí? Y estos metales también tienen algunos, por ejemplo el aluminio, características de metales pobres. Los metales de transición, que son los metales que más conocemos de la vida cotidiana, los ejemplos de los que hablamos antes, ¿sí? Estos también son metales y los de abajo también son los más raros, digamos, para nosotros, para la vida cotidiana. El hidrógeno es el más abundante de todos, tiene características muy particulares, ¿sí? Y según la teoría del Big Bang, es el primero en aparecer. Está en las estrellas, está en nuestro cuerpo junto con el carbono, ¿sí? En todos los cuerpos, los seres vivos, en todos los organismos vivos. Y fíjense el tema de la masa atómica, el oxígeno tiene 15,9, por lo tanto, vamos a decir que tiene 16 de masa atómica. ¿Y cómo es la cuestión esa de los neutrones, que no lo dijimos? Bueno, para saber la cantidad de neutrones que tiene un elemento, tengo que restar la masa atómica, pero ya aproximada, es decir, 16 menos 8. Me va a dar 8 en este caso, pero no siempre va a coincidir con el número atómico, la cantidad de neutrones. ¿Sí? Por ejemplo, el aluminio tiene 27 de masa atómica y 13 de número atómico. Bueno, me da que tengo 14 neutrones en el aluminio. Después podríamos decir que hay elementos que varían la cantidad de neutrones que tienen. Pero recordamos lo más importante, que la cantidad de protones es siempre estable para un elemento. Si un elemento, por una reacción nuclear, por ejemplo, fisión o fusión, pierde el número original de protones, pasa a ser otro elemento. En las estrellas, el hidrógeno se fusiona con otro hidrógeno, es una de las reacciones que ocurre, formando helio. Es decir, la fusión de dos hidrógenos cambia la cantidad de protones y por lo tanto cambia también el elemento. Pasa a ser otro elemento. Lo contrario es la fisión, cuando en una reacción nuclear, ¿sí? Una bomba atómica, se pierden neutrones del núcleo y también pasa a ser, ¿sí? Otro elemento porque pierde además protones. No porque pierda los neutrones, pero sí porque pierde protones. ¿Sí? Si varía la cantidad de protones, entonces pasa a ser otro elemento. Bueno, esto es todo por hoy.